Porque fue entonces cuando mi hija Judy me llamó desde Boston. Era estudiante de la Universidad de Boston y me llamó un domingo por la noche. Ethel estaba en la ducha, preparándose para dormir, y yo estaba en el estudio con mi agenda haciendo planes para la semana siguiente, y me llamó y me dijo: «Papá, ¿puedes hablarme por teléfono?». Bueno, en esa época de nuestras vidas, probablemente nos hablábamos al menos todos los días, al menos una vez al día, a veces 2 o 3 veces al día. Y claro que puedo hablar por teléfono, pero sabes, a veces cuando recibes una llamada, no sabes qué está pasando. Se te pone la piel de gallina. Bueno, eso fue lo que pasó en esa llamada. Sabía que algo andaba mal. Le pregunté: «¿Qué pasa, Judy?». Me preguntó: «¿Está mamá?». Y le dije: «No, mamá se está duchando». «¿Qué pasa, cariño?». Y ella dijo: Bueno, te escribí una carta. Me ha llevado 2 semanas escribirla. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Iba a enviártela por correo, pero me da miedo porque no quiero hacerte daño. ¿Te importa si te la leo?». Y solo puedes imaginarte por lo que estaba pasando. Sabía que algo andaba mal. Le dije: «Espera, cariño. Dame un bloc y un lápiz». Y así lo hice. Le dije: «Bueno, ¿qué pasa?». Y en ese momento empezó a compartir conmigo algunos acontecimientos de su vida de los últimos 9 meses que la llevaron a la decisión de que Jesús es nuestro Mesías. Y debo decirte que cuando dijo eso, fue como si me clavaran un puñal en el corazón. Seguía diciendo: «Judy, esto es imposible, eres judía, no puedes creer en Jesús, es imposible, no puedes ser judía y creer en Jesús, no puedes ser judía y cristiana al mismo tiempo, no puedes ir al norte y al sur a la vez. ¿Qué te pasa? ¿No lo entiendes? Es imposible», y no sabíamos qué hacer. A la mañana siguiente, lunes, llamé a un rabino amigo. Le pregunté si tenía unos minutos para hablar por teléfono. Probablemente lo tuve al teléfono media hora repitiéndole lo que Judy me había contado. Y él seguía diciendo: «Stan, tranquilo, podría ser peor». Le dije: «Hola, rabino, si fuera tu hija, sería peor. ¿Sabes qué está pasando?». Él dijo: «Mira, es una buena niña judía, la has criado bien, críela en un hogar con amor, volverá, alguien la atrapó, le lavaron el cerebro, quédate ahí. Mantente firme y ella volverá a casa». Le dije: «De acuerdo, rabino, de tus labios a los oídos de Dios». Y, lo dejamos así. No recuerdo mucho de las siguientes 2 semanas. Pero entonces llegó el momento de que Judy volviera a casa. Era como una media hora, vivíamos en Bethesda, Maryland, y el aeropuerto nacional estaba a media hora en coche. Y recuerdo haber invitado a Ethel, mi esposa, y a Ann, mi hija menor, a acompañarme al aeropuerto. Ninguna de las dos quería acompañarme, eran demasiado cobardes, querían que papá lo hiciera. Así que, bueno, me fui al aeropuerto. Y, bueno, fue un momento muy difícil para saludar. No sabíamos qué decirnos. Tomé su equipaje, lo metí en el maletero del coche y nos subimos. Durante 40 minutos, escuché el motor del BMW. No sabía qué hacer. Llegamos a casa. Llevé su maleta a su habitación y, bueno, entré en el estudio. Mi hija pequeña, Ann, entró en el estudio. Mi esposa Ethel entra al estudio, y finalmente entra Judy, y entonces dije brillantemente: «Muy bien, Judy, cuéntanos sobre esa locura que te gusta». Y entonces ella empezó a compartir con nosotros esta tremenda historia de lo que había sucedido y que la llevó a concluir que Jesús realmente es nuestro Mesías. Pero debo decirte que realmente no estaba escuchando lo que decía. No podía prestarle atención porque mi visión del mundo está en riesgo. ¿Cómo puedes? Esto es imposible, Judy. No puedes ser judía y creer en Jesús. No puedes ir al norte y al sur al mismo tiempo. No puedes ir al este y al oeste al mismo tiempo. No puedes ser judío y cristiano al mismo tiempo. No puedes hacer esto. Y entonces Judy, a los 21 años, me dijo: «Papá, eso no es cierto». Le dije: «Perdón». Ella dijo: «Papá, eso no es cierto. Siempre ha habido creyentes judíos». Le dije: «Judy, ¿qué sabes tú de algo? ¿Qué antisemitismo has experimentado en tu vida? ¿Quién te ha llamado asesina de Cristo en tu vida? ¿Qué persecución has sufrido? ¿Cómo puedes decirme que hay judíos que creen en Dios mío?». Ella dijo: «Bueno, papá, sí que las hay». Y yo dije: «Tonterías». No lo podía creer. No lo tocaría ni con un palo de 3 metros. Bueno,
la cosa siguió empeorando durante los demás 10 días. Simplemente, no importaba lo que dijera, no conseguía convencerla, no importaba lo que dijera ella, no conseguía convencerme. Y entonces llegó el momento de que volviera a la escuela, y me retó. Me dijo, papá, ¿me harías un favor? Y yo le dije, bueno, depende de qué sea. Ella dijo, ¿leerías la Biblia? ¿Es verdad o es falsa? Si es verdad, sabrás qué hacer. Si es falsa, sabrás qué hacer. Y le dije, ah, eso es lo que quieres. Estás ahí solo. Quieres que lea lo que leíste y te demuestre que no lo leíste bien y que te demuestre que Jesús no es el Mesías. Bueno, chico. Eso es lo que voy a hacer. Así que el domingo por la tarde, ella se fue a la Universidad de Boston. Y el lunes por la noche, fui. Me siento en mi estudio después de cenar. Enciendo un cigarrillo, saco. No sé de dónde salieron estas Biblias, pero tenía la edición profética del Nuevo Testamento. Tenía varias Biblias en mi mesita de noche y cogí la Biblia, la edición profética pequeña. Y empecé a leer el Evangelio de Mateo por primera vez. Nunca había leído la Biblia en mi vida. Y mucho menos el Nuevo Testamento. Bueno, no es cierto. Una vez, en una habitación de hotel, se me cayó al suelo y lo recogí. Esa fue la única vez que lo toqué. Pero nunca había leído nuestra Biblia. Los judíos no leemos la Biblia. Leíamos nuestro libro de oraciones. Mi abuelo conocía el Talmud. Pero hoy, los judíos ni siquiera estudian el Talmud. Conocemos nuestro libro de oraciones. Desconocemos nuestras escrituras. No sabemos nada de la Biblia. La mayoría de nosotros, diría la gran mayoría del pueblo judío en todo el mundo, no sabemos nada de las escrituras, nunca las hemos leído. A pesar de lo ortodoxo que era mi abuelo Isaac Baskin, dudo que alguna vez hubiera leído las escrituras hebreas de principio a fin. Conocía el libro de oraciones y partes del Talmud. El comentario sobre el libro de oraciones, pero nunca leyó las escrituras. Y aquí estoy. Por primera vez en mi vida. Voy a tomar este libro y estoy preparado para un libro de odio, porque ¿de dónde más sacan ese odio hacia nosotros? O tiene que venir de la leche materna o de este libro que leen. Así que me preparo para un libro que detesta al pueblo judío. Me tiemblan un poco las manos al tomarlo para leerlo. Mi esposa y yo decidimos hacer estudios por separado y yo iba a refutar esto. Iba a demostrarle a Judy que se había equivocado. Esa era mi intención al tomar la Biblia. Así que nos sentamos, y un par de horas después terminé el Evangelio de Mateo, y fui a la cocina a tomar un té con Ethel. Ella me preguntó, ¿ya lo desmintiste? Le dije, cariño, es solo la primera noche. Dame 1 o 2 semanas. ¿Quieres? Bueno, tenía una licenciatura, una maestría y parte de mi doctorado. Aprendo rápido, pero, ¿sabes? Dame 1 o 2 semanas. Te lo demostraré. El resto de la semana, todas las noches después del trabajo, volvía al estudio, me sentaba y volvía a leer. Recuerdo que el jueves por la noche y el viernes leí el Evangelio de Juan. Y recuerdo que en el 5º capítulo del Evangelio de Juan se hizo una afirmación que me impactó muchísimo. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo? No piensen que soy yo quien los acusa. Otro los acusa. Si conocieran a Moisés, me conocerían a mí, porque él escribió sobre mí. Y yo dije, vaya, no sé nada de nuestras escrituras. No sé nada de ellas. Conozco el libro de oración. Conozco las festividades. Sé cómo celebrar el Seder de Pesaj. Sé todo esto, pero no conozco nuestras escrituras. Así que lo anoté y el viernes por la noche terminé el Evangelio de Juan y el sábado por la mañana comencé los Hechos de los Apóstoles. Y todo estuvo bien durante los primeros 9 capítulos. O sea, esto es especialmente cuando Saúl va a buscar a esos tipos. Ve por ellos, Saúl. De acuerdo. El capítulo 9 me emocionó especialmente. Y luego llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí fue cuando surgió el problema, porque, como recordarán, esta es la historia de Pedro en una azotea. Pedro tiene una visión de una sábana que baja y sobre ella hay animales impuros. Y oye una voz del cielo que dice, matad y comed. Y él dice, un momento. No puedo matarlos. Estos no son animales limpios, son impuros. Nunca he comido nada que no fuera limpio, que no fuera kosher.
y oye una voz del cielo que dice, no llames impuro lo que yo he purificado. Probablemente lo entendió tan bien como yo lo habría entendido si hubiera tenido la visión, pero 3 veces tiene la misma visión y 3 veces tiene una vaga idea, estoy seguro, de lo que se decía. Luego tiene otra visión, y en esta visión, alguien debe venir a él para guiarlo a algún lugar, y debe ir con su mensajero. Seguro que lo recuerdas. Y, efectivamente, toc, toc. Oye, Pete, ¿vienen? Y esto es una paráfrasis, claro. Así que Pete va con su mensajero y termina en casa de Cornelius, el centurión romano, un gentil. Pete no quiere entrar en la casa de Cornelius, no quiere tener nada que ver con este tipo. No quería tocarlo, ¿sabes? Porque podría estar impuro y contaminaría a Pedro, y de ninguna manera quería acercarse a Cornelio. Pero Cornelio le dice a Pedro, bueno, yo también tuve una visión y en ella vendrás a hablarnos de Dios. Y entonces Pedro dice, bueno, supongo que me atrapaste, cariño. Pedro comenzó a hablar con Cornelio y con los demás gentiles en su casa sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre el Mesías de Israel, Jesús. Entonces ocurrió algo absolutamente inesperado. El Raesh, el Espíritu Santo, cayó sobre estos gentiles. Pedro y los judíos que lo acompañaban quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo nuestro Espíritu Santo caer sobre estos gentiles? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que nuestro Señor, Él es para nosotros, no es para ellos? El Mesías no es para nosotros, no es para ellos. ¿Cómo puede ser esto? Y rápidamente paso las páginas. Ahora estoy en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y ahora estoy en el concilio de Jerusalén, y ¿le están dando a Pedro qué? ¿Por Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo pudiste entrar en su casa, partir el pan con ellos, tener comunión con ellos y compartirles al Mesías? ¿Qué haces, hombre? ¿Estás loco? Parafrasea. Y Pedro dice, bueno, amigos, déjenme contarles lo que pasó. Y Pedro le cuenta al concilio de Jerusalén cómo el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles. Y luego reflexionaron sobre eso y llegaron a la conclusión de que Dios no debe hacer acepción de personas. Está bien que los gentiles crean. Y cuando leí eso, me impactó. ¿Cómo es posible que hace 2000 años Jesús fuera solo para nosotros, los judíos, y no para los gentiles, y ahora, 2000 años después, es para los gentiles y no para nosotros? ¿Cómo sucedió eso? Y en ese momento, lo que mi hija Judy había llegado a creer ya no era relevante. Ahora tenía que saberlo. El Espíritu Santo me había puesto el anzuelo en la mandíbula y él era realmente yo. Y tenía que saberlo por mí mismo. Toda mi visión del mundo se basa en el hecho de que Jesús no es nuestro Mesías. Y me siento en el estudio, enciendo un cigarrillo y empiezo a leer el Salmo 22 de nuestra versión de la Biblia. Estoy a salvo. Salmo 22. Y mientras leo, se me llenan los ojos de lágrimas porque lo veo colgado de un madero. Y no esperaba verlo allí. Nunca había leído el Salmo 22 en mi vida. Y luego fui a Isaías 53, que nunca había leído en mi vida. Y ahora las lágrimas que tenía detrás de los ojos brotaban de mis ojos porque no solo podía verlo, sino que podía entender por qué estaba en ese árbol, por qué lo mataron. Fue castigado por nosotros. Nuestros pecados recaían sobre él y él fue aplastado en nuestro lugar, y yo simplemente lloré. Lloré, y lloré, y lloré. Me sentí terrible. ¿Cómo es que a los 50 años fui a la sinagoga toda mi vida? ¿Cómo es que nunca leímos el Salmo 22 ni Isaías 53 y luego abrí Jeremías 31? Y en el versículo 31 leí una declaración asombrosa. Jeremías 31:31, en nuestra versión de la Biblia, dice que Dios dice, «He aquí, viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá». Un nuevo pacto. Dios nos promete a los judíos un nuevo pacto. Me criaron creyendo que el nuevo pacto era solo para gentiles, no para judíos. Y aquí está la promesa del Dios viviente de que nos dará un nuevo pacto. Me asombró no haberlo sabido antes. Y después de un tiempo, leí la última parte del 9º capítulo del libro de Daniel. Y esta es una porción muy compleja de las Escrituras. Quienes la leen saben de qué hablo. No recuerdo qué versículo es. 26, 25, 27. En algún lugar hay una declaración de 4 partes. Es muy compleja,
pero desglosándola, dice esto: Jerusalén será destruida y el templo será destruido por el príncipe que vendrá después del Mesías. Jerusalén será destruida y el templo será destruido por el príncipe que vendrá después del Mesías. Bueno, en ese momento sabía que Jerusalén había sido destruida en el año 70. Sabía que el templo había sido destruido en el año 70. Sabía que el emperador, el general Tito, era un general romano que destruyó la ciudad y era hijo del emperador de Vespasiano. Por lo tanto, Tito era un príncipe, y si hubiera parado ahí, habría estado a salvo. Jerusalén será destruida, y el templo, por el príncipe que ha de venir. Pero había una cuarta parte, y esta dice que estas cosas sucederán después de que el Mesías sea quitado de la vida. Esto me hizo pensar que, o este libro que he estado leyendo, estas escrituras, las escrituras hebreas, no son más que la historia del pueblo judío, o que el Mesías vino antes del año 70. Me quedé en shock. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No quiero creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. En ese momento, yo era, no les voy a decir lo grandioso que era, pero era miembro de la junta directiva de esta organización judía, el hombre del año de esta organización judía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo considerar lo que leo? ¿Cómo puede ser cierto? Probablemente sea solo un mito. No puede ser cierto. Me lo repetía una y otra vez, pero cuanto más lo decía, más me rondaba una inquietud interior. Espera. Esta es una profecía escrita mucho antes de Jesús. Mucho antes de Jesús. Así que, o esto no es cierto, o nuestro Mesías vino antes del año 70. No quería ver esto. No quería pensarlo. No quería creerlo. Por suerte para mí, esto fue en junio de 1975. Por suerte para mí, iba a tener que ir a San Francisco a una reunión. La Wii iba a ser ponente en una conferencia con otros 4 chicos. Y mientras yo iba a San Francisco, mi esposa Ethel iba a Boston para estar con Judy. Y mi hija Ann iba a visitar a una amiga suya, ya que era presidenta de la graduación de la preparatoria. Iba a visitar a una amiga suya en Los Ángeles. Así que la familia estaba bien cubierta. Me voy a San Francisco. Nuestro panel se reúne. Ensayamos y luego salimos a comer todos juntos. Y no nos conocemos muy bien. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos sobre tu familia. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles? Y un chico que está sentado a mi lado me dice: bueno, soy secretario de una escuela bíblica. Ay, no puedo evitarlo. Así que las siguientes 3 horas que estuvimos hablando, yo le hacía preguntas y él respondía, pero no intentaba imponerme nada. Solo intentaba hacerme saber lo que sabía. Y eso para mí era muy, muy importante. Bueno, Ann está en Los Ángeles, yo estoy en San Francisco, Ethel está en Boston. Es hora de que todos nos reunamos en casa. Nos reunamos en casa. Y oigo en ese momento que habrá, tienen que oírme, una convocación internacional. Me río incluso al decirlo, una convocación internacional de judíos mesiánicos, una convocación internacional de judíos mesiánicos, los 8 van a venir y van a ir. No podía creerlo, una convocación internacional, no me pillarían allí muerto por nada del mundo. Así que cuando llegué un poco tarde. No tuve tiempo de registrarme. Dejé mi bolso en el coche y entré a la reunión. Me senté y había unas 600 o 600 personas allí. No prestaba atención a lo que decían, pero miraba las caras. ¿Es él o no? ¿Es ella judía o no? Supongo que el 40% de la gente allí era judía. No tengo forma de saber cuántos eran en realidad, pero la reunión ya terminó. La sesión de la mañana terminó y es hora de almorzar. Así que fui a registrarme y me dirigí a la residencia y vi a una señora que, tenía alguna política, y le costaba mucho cargar su maletín y su maleta para ir a donde iba. Así que íbamos en la misma dirección y le dije: ¿puedo ayudarte con tu bolso? Dijo que sí. Así que le llevé el mío y el suyo, y me presenté. Soy Stan. Soy de Bethesda, Maryland. Soy Lillian. Soy de Filadelfia. Entonces Lillian se volvió hacia mí y me preguntó: ¿cuánto tiempo llevas siendo creyente, Stan? Y le dije: un momento. No soy creyente. Soy investigador. No sabía que nunca se le dice a un creyente que se es investigador porque, si lo haces, dirá: sentémonos a hablar. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Lillian, había un banco allí, un banco de cemento, y Lillian dijo: «Bueno, sentémonos a hablar». De acuerdo, y pensé que estaba cansada, así que nos sentamos, y ella dijo: «Hazme un favor». Dije: «¿Qué?». Me preguntó: «¿Sacarías mi Biblia del maletín?». Le dije: «Claro». Saqué su Biblia. Me preguntó: «¿La abrirías en Éxodo capítulo 20? Genial, nuestra versión de la Biblia». Sin problema, sé exactamente dónde está. La abrí. Me preguntó: «¿Leerías lo que dice?». «Claro. Yo soy el Señor tu Dios, que te libró de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí», el primer mandamiento. Ella dijo: «Cierra la Biblia y mírala». Ella dijo: «Dime, Stan, ¿quién es tu Dios?». Y yo dije con la elocuente declaración: ¿Qué me preguntas? ¿A quién adoras? ¿A qué adoras? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres? ¿Es tu Dios o lo estás siguiendo dioses falsos?». Le pregunté: «¿De qué hablas?». Me respondió: «Dioses falsos como tu esposa, tus hijos, tu dinero, tu negocio, tu juego de golf. ¿En qué piensas?». Y cada una de esas preguntas era como una flecha que me golpeaba, porque me pasaba el tiempo pensando en esas cosas. Y Dios no estaba en mis pensamientos. Casi nunca pensaba en Dios. No recuerdo haber mencionado el nombre de Dios, excepto: «Dios te bendiga». No recuerdo haberlo mencionado siquiera, y no puedo contarte mucho sobre el resto del día porque te puedes imaginar la confusión que sentía por dentro. Fui al resto de las reuniones y almorcé con un grupo de personas, cené con las mismas personas y fui a la reunión de la tarde, pero no puedo contarte nada al respecto porque lo que estaba pasando, la agitación que sentía dentro de mí era demasiado grande. Y entonces, llegó la hora de acostarse. Debían ser sobre las 11:30 y hacía calor. Era un caluroso día de julio. Era el 2 de julio de 1975 y debía de hacer entre 32 y 35 grados afuera y la habitación no tenía aire acondicionado, ni ventilador, ni nada. Me moría de calor. Y no sabía si hacía más calor adentro o afuera. No podía dormirme. Era la 1 de la mañana. Sigo sin dormir. Y finalmente, oigo a mi compañero de piso, Art. Lo oigo darse la vuelta, así que le susurro: «Art, ¿estás despierto?». Y me dice: «Sí, Dan, ¿qué te pasa?». Le pregunto: «¿Me harías un favor?». Me pregunta: «¿Qué?». Le pregunto: «¿Podrías orar por mí, por favor?». No le había pedido a nadie que orara por mí desde antes de ir al extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, cuando le pedí a mi abuelo Isaac Baskin que orara por mí. Y oró por mí y me dio permiso para comer comida no kosher. Y ahora, después de tantos años, le pido a Art que ore por mí. No puedo decirte qué oró. No tengo ni idea de qué oró. Pero lo único que sabía es que estaba despierto a la mañana siguiente. Brillaba el sol. Eran casi las 7:00. Tengo hambre. Es hora de desayunar. Así que me aseé y me fui. Lo dejé durmiendo y entré en la cafetería. Allí estaban estas personas con las que había almorzado y cenado el día anterior. Me saludaron con la mano y me hicieron señas para que me acercara y me colara. Lo hice. Nadie se quejó. Llenamos nuestras bandejas y nos sentamos en una mesa. Ponemos nuestras bandejas en la mesa. Yo puse la mía, y a estas alturas ya sé que no solo por tener la bandeja puesta, uno no coge cuchillo y tenedor y empieza a comer. Alguien tiene que decir algo, ¿sabes? Así que espero y seguro que Moses Byrne, la esposa de este tipo con el que he estado hablando, se vuelve hacia mí y me dice: «Stan, ¿nos guías en la oración?». ¿Qué sé yo de oración? Así que recito la antigua oración hebrea. «Alabado seas, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra». Y terminé. Pero sé que estas personas no terminan con una sola frase. Siguen hablando. Entonces, ¿qué haces ahora? Así que empiezo. No sé qué dije. No sé. Le di las gracias por esto. Le di las gracias por aquello. Por la forma en que la hierba estaba erguida. No tengo ni idea de por qué le di las gracias, pero eso no importa. Lo que pasó fue que, al terminar mi oración, dije: «En el nombre de Jesús». Y al decir eso, fue como si un volcán entrara en erupción, porque ya había creído. Ya llevaba un par de semanas creyendo. Pero estaba calculando el precio. No quería creer. No quería creer. Era lo último que quería creer.
Me repetía, ¿sí? ¿Y las cruzadas? ¿Y la Inquisición? ¿Y el Holocausto? ¿Y los pogroms? ¿Y el antisemitismo? ¿Y el odio que hemos experimentado toda la vida por parte de los cristianos? ¿Y eso? Y, en mi interior, seguía diciendo, sí, esas cosas pasan, pero eso no cambia el hecho de que Jesús es nuestro Mesías.